Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. ¿Qué es el pecado? ¿Es un problema cósmico? ¿Por qué el pecado nos separa de Dios? ¿Por qué el Mesías dio su vida para redimirnos del pecado? ¿Tiene esta generación conciencia del peligro realmente del pecado? ¿La iglesia realmente está combatiendo y combate el pecado? Tantas preguntas que necesitan ser resueltas por la palabra de Dios, pero tenemos tan poco tiempo para llevar este mensaje de salvación. La Biblia da un concepto claro de lo que significa el pecado y lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si alguien quiere entender realmente qué es el pecado en una historia, le recomiendo estudiar Génesis capítulo 3, pues allí en ese capítulo está el tratado que explica qué es la ley, qué es el pecado, las consecuencias del pecado y la sangre del Cordero inocente que limpia el pecado. Desde el principio, Dios nos muestra la historia de este mundo y de la humanidad. En Génesis 2, 16 al 17 está el mandamiento, la ley perfecta del Dios eterno, cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Este es el mandamiento, no hay ningún yugo en él, es perfecto. Por eso Pablo dice en Romanos 7:12: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley y los mandamientos trazan la estructura de lo bueno y lo malo y nos da conciencia de pecado, como lo dice Pablo en Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero dijo Dios: el día que comieres morirás. Lo mismo que Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No tendrá por inocente el culpable del infractor de la ley, pero la sangre del Cordero que lava el pecado para que el ser humano no muera eternamente también aparece en Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Apocalipsis 13:8 dice: el Cordero inmolado desde el principio del mundo, refiriéndose a este sacrificio de Génesis 3:21, donde simbólicamente ya Jesús era sacrificado para vestir la desnudez que trajo el pecado al hombre y con la sangre preciosa lavar los pecados de la humanidad como propiciación para todo el mundo. Preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.